es de 80 millones de ejemplares impresos cada año. Un solo libro que, desde que comenzó la producción industrial, acumula entre 5 y 7 mil millones de copias distribuidas en el mundo. Para poner eso en perspectiva, si apiláramos todas las Biblias impresas en el siglo XX, la columna superaría los 400 kilómetros de altura. El proceso comienza hoy en China. Veamos cómo 780.000 palabras en papel de 30 gramos por metro cuadrado atraviesan 6 fases industriales hasta convertirse en el libro más distribuido de la historia. El papel entra a la planta en bobinas de hasta 1000 metros lineales con un gramaje de entre 30 y 60 gramos por metro cuadrado, menos de la mitad del papel estándar de oficina. Este papel bíblico, así se llama técnicamente, está fabricado con una mezcla de fibras de celulosa de pino y eucalipto, más un porcentaje variable de algodón y lino que puede llegar al 25%. Esa proporción de fibras naturales le da opacidad sin aumentar el espesor. Una Biblia completa de 1200 páginas puede medir apenas 28 milímetros de lomo. Antes de entrar a las impresoras, el papel pasa 24 horas en una sala de aclimatación controlada a 30 grados Celsius y 55% de humedad relativa. El texto bíblico digitalizado, 780.000 palabras en la versión Reina Valera, 783.000 en la nueva versión internacional, llega a las impresoras ya formateado con tipografías diseñadas específicamente para papel delgado. Las más usadas son variantes de la familia Times New Roman con ajustes de kerning propios. El tamaño base es de 7 a 8 puntos, con interlineado de 8.5 a 9.5 puntos, optimizado para que 2 columnas de texto entren en una página de 14 por 21 centímetros sin perder legibilidad. La impresión usa tecnología offset de bobina continua. Las planchas metálicas de aluminio, una por cada color, aunque la Biblia estándar se imprime en negro puro con tinta al 100% de densidad, transfieren la imagen a un rodillo de caucho, que luego la deposita sobre el papel en movimiento a velocidades de hasta 40.000 pliegos por hora. La tinta bíblica tiene una formulación especial, mayor viscosidad que la tinta offset estándar, con secado por absorción rápida y fijación ultravioleta para evitar que traspase las páginas delgadas. El espesor de la capa de tinta aplicada oscila entre 1 y 3 micrones. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Cada pliego impreso contiene 64 páginas distribuidas en ambas caras mediante un sistema de imposición computarizado que garantiza que, al doblar y cortar, las páginas queden en orden exacto. Este sistema, llamado imposición en cuadernillo, lleva más de 500 años sin cambios conceptuales desde Gutenberg, aunque hoy lo gestiona software especializado. La sala de impresión opera dentro de un rango de temperatura de 28 a 30 grados Celsius, con una tolerancia máxima de plus que es 1.5 grados. La humedad relativa se mantiene entre 52% y 58%. Si la humedad baja del 50%, el papel bíblico, por su bajo gramaje, pierde entre 6.3% y 0.8%. Para que las columnas de texto de la cara A y la cara B no coincidan al trasluz, generando un efecto de sombra que inutiliza el pliego completo. Si la humedad supera el 62%, el papel absorbe humedad del ambiente, se ondula y pierde planitud. Los rodillos de impresión no pueden mantener humedad y la tinta se deposita de forma irregular. En ese caso, el pliego completo, hasta 8 pliegos, debe descartarse. Por eso, las plantas de impresión en China utilizan sistemas de climas industriales con sensores cada 4 metros lineales de tiempo de impresión, con centros de verificación cada 30 minutos. Una vez impreso, seco y listo, el papel deberá estar 20
Los cuadernillos se apilan en orden secuencial. El primero cubre páginas 1 a 64, el siguiente de 65 a 128 y así hasta completar la Biblia estándar de entre 1100 y 1400 páginas según la edición y se transportan a la sección de costura. Aquí, máquinas de costura de cadeneta unen los cuadernillos entre sí mediante hilo de poliéster de 0.3 milímetros de diámetro, pasando el hilo a través del lomo de cada cuadernillo y conectándolo al anterior. Una Biblia estándar de 18 cuadernillos requiere entre 320 y 380 puntadas de costura. La velocidad de las máquinas de costura industriales alcanza los 4.500 puntadas por minuto. Después de la costura, el bloque de páginas recibe una capa de adhesivo PVA, acetato de polivinilo, aplicada en caliente a 75 grados Celsius mediante rodillo con un espesor de capa de 0.4 a 0.6 milímetros. Sobre este adhesivo todavía fresco se presiona una malla de refuerzo de fibra de polipropileno de 40 gramos por metro cuadrado que actúa como esqueleto estructural del lomo. El conjunto pasa por una prensa de 8 kilogramos por centímetro cuadrado durante 90 segundos para garantizar adhesión uniforme. La planta de impresión bíblica más grande del mundo opera en Nanjing, China, bajo la administración de la Sociedad Bíblica Amity. Fundada en 1988, esta imprenta produce más de 15 millones de Biblias al año, aproximadamente 41.000 por día, en más de 90 idiomas diferentes. Ocupa una superficie de 47.000 metros cuadrados, equivalente a más de 6 canchas de fútbol bajo techo. Desde su fundación hasta hoy, la imprenta Amity ha producido más de 200 millones de Biblias, lo que la convierte en la mayor productora individual de un solo título en la historia de la imprenta. Para alimentar esa producción, la planta consume aproximadamente 3.200 toneladas de papel bíblico al año, el equivalente al peso de 2 buques mercantes medianos, y más de 85 toneladas de tinta offset especial formulada para papel de bajo gramaje. China produce hoy alrededor del 40% de todas las Biblias impresas en el mundo, una proporción que ha crecido desde menos del 5% en 1990. El costo de producción de una Biblia estándar de tapa blanca en estas plantas oscila entre 1.80 y $2.50 por unidad. El proceso de encuadernación determina la durabilidad del libro. Una Biblia de uso diario, clasificación que la industria define como más de 300 aperturas por año, debe resistir al menos 1.500 ciclos de apertura completa a 180 grados sin que el lomo se quiebre y las páginas se desprendan. Para lograrlo, la industria bíblica utiliza encuadernación común, también llamada encuadernación Smyth, en combinación con adhesivo PVA reforzado. La diferencia con un libro comercial estándar es estructural. Los libros de consumo masivo suelen usar encuadernación perfecta, solo cola, sin costura, que resiste entre 200 y 300 de apertura antes de comenzar a hacer el pago. La encuadernación exclusiva, usada en tiendas profesionales, es utilizada en facilitar color 4. Las tapas se producen en una línea paralela. Temperatura. El tiempo de contacto entre el sello y la superficie es de 0.8 a 1.2 segundos. Un segundo de más y el calor queda inmediato. Un segundo de menos y la lámina no adhiere. La unión entre el bloque de páginas y la tapa llamada encartonado se realiza con adhesivo de color aplicado a 5 veces. Los barras de papel de 80
Los cantos de las páginas reciben tratamientos que tienen tanto función decorativa como protectora. El proceso más básico es el corte trilateral. Una guillotina de alta precisión recorta simultáneamente los tres cantos libres del bloque, cabeza, pie y delantera, con una tolerancia de plus 0.3 milímetros. La cuchilla opera a 1200 milímetros por segundo y debe reemplazarse cada 8000 cortes para mantener esa tolerancia. El dorado de cantos, presente en aproximadamente el 35% de las Biblias producidas a nivel mundial, es técnicamente el proceso más exigente de toda la línea. El bloque de páginas se comprime en una prensa hidráulica a 12 kilogramos por centímetro cuadrado para eliminar el aire entre páginas y crear una superficie sólida. Sobre esa superficie se aplica primero una capa de sellador acrílico de 3 a 5 micrones, luego la lámina de pan de oro, hoy casi siempre oro en polvo suspendido en resina, no oro real, mediante frotamiento con herramienta de ágata o nylon, a temperatura de 40 grados Celsius. La uniformidad del resultado depende de mantener la presión de compresión del bloque entre 11 y 13 kilogramos por centímetro cuadrado durante todo el proceso. Por debajo de 11, el papel cede y la superficie no es plana. Por encima de 13, el papel bíblico de bajo gramaje puede arrugarse en los primeros 2 milímetros desde el canto. La ventana de trabajo es de solo 2 kilogramos por centímetro cuadrado de margen. La Biblia es el libro con mayor número de idiomas en los que ha sido traducida en la historia. 736 idiomas con traducción completa, más de 1658 con traducción parcial, según datos de la Sociedad Bíblica Internacional al año 2023. En comparación, el segundo título más traducido, Don Quijote de la Mancha, tiene traducciones en aproximadamente 140 idiomas. La diferencia es de más de 5 veces. El valor económico del mercado global de Biblias impresas supera los 1.500 millones de dólares anuales, sin contar ediciones digitales. Solo en Estados Unidos se venden entre 20 y 25 millones de Biblias por año, lo que convierte a ese país en el mayor mercado de consumo individual. El stock de Biblias en proceso de añejamiento, es decir, en almacenes de distribución esperando ser enviadas a misiones, iglesias y distribuidores, supera los 40 millones de unidades en cualquier momento del año. Si se apilaran esos 40 millones de ejemplares de canto, la fila daría 14 veces la vuelta al Ecuador. El texto base de la Biblia más impresa en español, la versión Reina Valera, data de 1569 en su primera edición completa, obra del reformador Casiodoro de Reina. La revisión de 1960, que sigue siendo la más distribuida en América Latina, fue producida por las Sociedades Bíblicas Unidas y es hoy el texto de referencia para más de 200 millones de lectores hispanohablantes. Han pasado más de 460 años desde la primera edición y el texto central no ha cambiado en sus ideas fundamentales. Antes de salir de la planta, cada Biblia pasa por una inspección de control de calidad en 3 etapas. La primera es visual y automática. Cámaras de visión artificial a 120 fotogramas por segundo detectan defectos de impresión, páginas borrosas, tinta corrida, texto cortado, con una resolución de 0.1 milímetros. Los sistemas rechazan automáticamente los ejemplares con más de 3 defectos por página o cualquier defecto en las primeras 10 páginas y las últimas 10. La segunda etapa es mecánica. Cada lote de 500 ejemplares incluye 3 unidades que se someten a prueba de apertura repetida, 150 ciclos completos a 180 grados para verificar integridad del lomo. Si alguna de las 3 falla antes del ciclo 120, el lote completo regresa a revisión. La tercera es de revisión manual de tapa y acabados. Operarios verifican que el estampado esté centrado con tolerancia de plus 1 milímetro y que los cantos dorados no presenten burbujas ni descascaramiento. Los ejemplares que no pasan el control de calidad de impresión se reciclan. El papel se recupera como materia prima secundaria para producción de papel de menor gramaje. Las tapas defectuosas de cuero genuino se destinan a fabricantes de accesorios. El porcentaje de rechazo en plantas certificadas oscila entre el 1.5% y el 3.5% de la producción total.
El empaque final varía según el destino. Las Biblias para distribución comercial se empacan individualmente en cajas de cartón de 300 gramos por metro cuadrado, 12 unidades por caja maestra. Las destinadas a programas de distribución masiva, Gideon's International, por ejemplo, distribuye más de 65 millones de ejemplares al año en 200 países. Se empacan en lotes de 50 sin caja individual para reducir volumen y costo logístico. El precio al por mayor de una Biblia estándar de tapa blanda en distribución masiva puede bajar hasta $1.20 por unidad en pedidos superiores a 100.000 ejemplares. 780.000 palabras, papel de 40 gramos por metro cuadrado, 6 fases industriales, temperatura controlada al grado y humedad al 3%. Una sola planta en Nanjing produce 41.000 Biblias diarias en 90 idiomas y, sin embargo, entre el 1.5% y el 3.5% de cada producción se descarta antes de llegar al empaque. En una planta que produce 15 millones al año, eso equivale a entre 225.000 y 525.000 Biblias rechazadas cada año, cuyo papel regresa al inicio del proceso. ¿Qué otro proceso de producción de libros o documentos históricos te gustaría ver desmenuzado con este nivel de detalle? Déjalo en los comentarios. Y si este tipo de análisis industrial te interesa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si te